economía. Base fundamental para que el próximo año o este año 2025 sea un año de sostenibilidad para la República Dominicana. Franklin Vázquez, ese economista, está con nosotros para analizar las perspectivas que tenemos todos los dominicanos con relación a este nuevo año, Franklin, que ya comienza. Tenemos 2 días. Bienvenido. Feliz año, jóvenes, para ustedes. Bienvenido a esta tribuna. Feliz año. Gracias, igual Feliz para año usted. para ti también. Yo tengo una curiosidad y es el tema de que no tenemos una reforma fiscal que le dé al gobierno los recursos y la holgura para en este año terminar las obras iniciadas y poder cumplir también con un cronograma de obras que el mandatario había prometido. ¿Qué nos espera a nosotros los dominicanos como país en este año 2025 sin reforma, con pocos recursos y tomando tantos préstamos? Yo hubiera dejado esa pregunta de último. No de principio. Lo que pasa es que esta pregunta me lleva a demasiadas respuestas. Su capacidad de síntesis es buena. Sí. No, pero no es por un tema solamente de síntesis. Porque creo que cuando estuve aquí, que se había colocado la ley de modernización fiscal, que yo la defendía más que los funcionarios del gobierno, pues por un tema de convicción propia, no porque representaba a ningún gobierno. Yo planteaba que esa reforma no solamente era necesaria, sino que era un lujo. Tú vas a hacer una reforma fiscal en estabilidad. Si usted ve en los países de la región, todos los países han hecho reformas estructurales profundas cuando están en crisis. Y tú puedes ver, lo de Milei ahora en Argentina es una cuestión que es clara. Ha pasado en México, ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile, ha pasado en la mayoría de los países. Entonces, que nosotros hagamos reforma fiscal en estabilidad macroeconómica es un lujo y obviamente creo que bajo ese escenario tú tenías mayores posibilidades de que esa reforma fuera mejor que hacerla bajo crisis. La última reforma grande que se hizo en el país la hizo Joaquín Balaguer en el 1991, 1992, lo que fue la reforma financiera y reforma arancelaria. Después que Balaguer hizo esa reforma en contra de sectores poderosos, nosotros tuvimos 30 años de estabilidad. Es decir, porque el efecto multiplicador... Esa ha sido la mejor reforma que se ha hecho tributaria. Sí. Yo no te diría ni la mejor ni la peor. Yo te diría que es oportuna. Dio los resultados. Y dio los resultados porque teníamos una crisis profunda en aquel Y ese momento. crecimiento que se vive hoy es fruto de esa reforma que hizo Balaguer. En parte sí. El tema es también que la economía dominicana ha tenido una transformación profunda y obviamente la apertura que hemos tenido como país también nos ha dado algunos elementos importantes que han impulsado ese crecimiento. Y una parte importante que casi nunca se toca es que los ciclos políticos nos llevan a los ciclos económicos. Nosotros hemos tenido estabilidad política durante muchos años. Entonces, eso te permite a ti también que haya una continuidad en la inversión privada, básicamente que es la que genera empleo y que es la inversión privada es la que impulsa la economía, porque a veces tenemos la percepción y la idea de que el gobierno es que resuelve todo en la economía y no es así, es el sector privado. Pero entonces, ahora sin reforma. Entonces ahí es que voy. Yo estoy totalmente convencido que esa reforma el presidente la va a someter antes de mayo. Esa misma. No. Con cambio. Okay. Una reforma. Sí, pero es que hay varios elementos con el tema de la reforma. Primero, el tema de la reforma para mí fue mal vendida. Tú puedes tener un producto maravilloso, pero si tú no lo vendes bien, tú vas a tener problemas. Nadie lo compra. Lo otro es que la venta que se hizo fue sin una narrativa. Cuando hablamos de una narrativa tenían que salir a los funcionarios, funcionarios que sepan del tema, porque yo vi muchísimos funcionarios defendiendo la reforma que no tenían ni idea de lo que es eso. Entonces, hay una narrativa, porque tú tienes una sociedad que está dividida en muchas cosas, en la República Dominicana, una sociedad pobre, con falta de educación, que no entiende muchas cosas. Esa tú tienes que explicarle de una manera. Tú tienes una clase media que es la que te solventa básicamente el consumo y que te paga la mayoría de los impuestos. Tú tienes que tener otra forma de venderla. Y tú tienes la oligarquía y los ricos que tienen que tener otra forma de defenderla. Entonces, ¿qué pasó en ese escenario?
la estructura de la reforma, de la ley, de la propuesta, no era mala. La estructura. Pero ahí exageraron con algunos temas que entonces vinieron francotiradores, como es, por ejemplo, la ley de cine. La ley de cine tiene que tener una reforma, aunque tú no la elimines, pero tiene que tener una modificación, porque sabemos que haya pasado muchísimas cosas. Sí, es cierto. Que hay gente que ha dejado el sector de construcción para meterse en esa película. ¿Entiendes? Por todo lo que permite la ley. También la ley de turismo. Esa ley también hay mucha gente que se ha aprovechado y tiene inversiones que no son inversiones turísticas en áreas que no son necesariamente turísticas o que parecerían turísticas. Y pero no muchos son. Incentivos. ¿Eh? Para recibir incentivos. Para recibir incentivos, entonces eso también tú tienes que modificarlo, pero no es la eliminación total de esa. Fueron muy de esa drásticos en esos elementos. Sí, yo creo que al final de cuentas fue un ensayo de alguien, no del presidente de la República, un ensayo de alguien que si lo llevaban así al Congreso, se iba a tener que negociar en el Congreso, entonces yo podía tener la posibilidad de no hacer la eliminación de las leyes, sino Franklin, un cambio. Franklin, pero lo que María plantea es, usted dice que el presidente la va a someter en mayo, pero perfecto, si el presidente no somete Yo he la escuchado a dos reforma... personas hoy hablando del tema. No, yo digo que tiene que someterla, pero por lo menos antes de aquí pero a mayo. de no hacerse, o sea, de no hacerse, porque la pregunta María dice en dirección, de no hacerse, ¿qué pasaría? No, es que la reforma es obligatoria. En No, este momento la no, reforma es obligatoria. explique, de no hacerse. Pero ahí es que voy. Vamos primero que hay que hacerla, no de no hacerse. Y ese es el segundo tema. El hecho es que el presupuesto del 2026 debe incluir la reforma, pero el presupuesto comienza a hacerse en mayo. ¿Entiendes? Y se somete antes del día 2 de octubre. En octubre, sí. Entonces, Primero de octubre. eso es lo primero. Lo segundo es que ya hemos demostrado que faltan recursos para que el gobierno de alguna manera pueda realizar las inversiones necesarias. Yo le voy a poner dos temas nada más. Señores, el tema de la salud en la República Dominicana, que yo creo que nosotros no hemos tomado ese tema en serio. Ni los gremios, ni los propios gobiernos, ni el sector salud en sentido general. Ni de manera individual nadie. Hermano, mire, la salud, hay algo que en salud se habla de curso de vida. Ese curso de vida tiene que ver con que desde que tú estás en el vientre de la madre hasta que tú mueres, tu problema es salud. Claro que sí. Cierto. Entonces, en todos esos niveles y ese curso de vida, tú tienes que tener un sistema de salud que sea funcional. Por ejemplo... Segundo, espérate. Sí. La seguridad social. La seguridad social va de la mano con el tema del sistema de salud. Y aquí no le mete el pico a eso. Pero tú, hermano, alguien tiene que hacerlo en algún momento. Alguien tendrá que hacerlo y alguien tendrá que casarse con la gloria. Porque no es verdad, señores, que nosotros podemos seguir teniendo los niveles de pensión que tenemos ahora después de que tú has cotizado 30 años de tu vida, de trabajo. Entonces, esta reforma fiscal que va unida a todas las demás reformas, porque esa es la madre de las reformas, el tema es que tú necesitas dinero para salud pública, para inversión en salud, para los hospitales, para los equipos, para las edificaciones. Seguridad ciudadana. Sí, pero yo te estoy hablando de temas que son más fundamentales que la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana... pero oye, ¿qué es? ¿Tú sabías que el problema del tránsito es un problema de salud pública? Claro que sí. Sí, claro que sí, claro. Se reflejó ahora. Pero la seguridad ciudadana ahí cae. ¿Por qué? Porque muchos motoristas están... Tienes razón. Lo que te estoy diciendo es que el problema más grave que hay aquí es un problema de salud pública. Porque cuando tú hablas de salud pública, tú estás hablando de todo lo que se mueve en una sociedad. ¿Tú sabías que el tema de las CAS, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, es un tema de salud pública? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando tú vas poniendo el tema del transporte, el tema del tránsito, te genera problemas de salud pública. Entonces, tú necesitas inversión para invertir en salud pública, para invertir en la atención primaria, que no se ha aprobado porque todo el mundo sabe lo que eso va a implicar cuando haya un médico de cabecera. Para este año, ¿cuánto se estima que sea que el gobierno destine del presupuesto al pago de intereses de la deuda, más o menos, el porcentaje en términos?
Bueno, ese es otro tema. A mí me gustaría como concluir, porque, porque es un problema de deuda. Sí. Y podemos darle otro tratamiento. No, porque la deuda también revierte un problema serio para lo que tiene que ver con las recaudaciones. Sí, lo que yo te digo es que vamos a encadenar. Sí, concluye ahí, porque yo sí, tengo una pregunta perfecto. relativa al tema. Sí, porque el tema es, si tú no haces reforma, tú no vas a tener el dinero suficiente. Claro que no. Ni para pagar la deuda a la que tú estás preguntando, pero tampoco para solventar los gastos del gobierno, ni para la inversión No, pues no para nada. en infraestructura, para nada, ni para solventar el sector eléctrico, que es otro tema que también hay que resolver en este país, que es un problema muy serio. Muy serio. Es un barril sin fondo. Exactamente. Entonces, esa reforma fiscal, yo no quiero pensar, porque cuando yo me pongo en la mente que algo no va a suceder, estoy apostando a que no suceda. Entonces, yo quiero creer que el presidente de la República va a ser tan responsable como lo hizo anteriormente y va a someter una reforma fiscal con cambios, reestructurada, como tú la quieras. Pero esa reforma es necesaria. Nosotros tenemos que reducir ese déficit fiscal que tenemos. Nosotros tenemos que pagar, no solamente tener recursos para pagar la deuda, sino si tú reduces el déficit, tú vas a reducir también los préstamos. Porque el tema de la deuda, mayor recaudación, menos porque préstamos. el tema de la deuda es porque tú necesitas recursos, porque el gasto es mucho más alto que los ingresos que tú tienes. Por ejemplo, Vázquez, el presupuesto nacional general del Estado ahora tiene 37 obras que no tienen recursos. El gobierno, de acuerdo a un trabajo que publicó el periódico Diario Libre, está buscando ya para el 2025 $6,552 millones prestados para esas obras. Y va a tener que buscar más. Entonces tiene obligatoriamente que hacer la reforma. Va a tener que hacer la reforma. Y contigo son dos personas que he escuchado hoy que dicen que posiblemente en febrero a marzo estará él metiendo nuevamente esa reforma. Pero déjenme decirle otra reflexión en esa misma línea. Nosotros estamos muy bien colocados en la calificadora de riesgo y por eso es que nos prestan. Nos prestan, sí. Pero el día que nosotros no tengamos la capacidad de pago, no nos van a prestar y esa calificación va a bajar. ¿Y a dónde llegaremos después entonces? Bueno, llegaremos a una crisis fiscal porque no vamos a tener dinero para solventar, ni tampoco para pagar, ni tampoco nos van a prestar. Entonces, yo no quiero que lleguemos a ese escenario donde tú tengas que hacer la cosa de manera obligada para responder a una situación que tú mismo caíste, porque aquí hubo muchos sectores que se frotaron la mano, que le torcieron el pulso al presidente de la República. Es una irresponsabilidad, hermano. Es una irresponsabilidad, porque cuando tú tienes problemas en tu casa de presupuesto, ¿qué es lo que tú haces? Voy al mercado de capitales. Tú sales a la calle a buscar dinero. Porque tú tienes que resolver, porque tú tienes hijos que alimentar, tú tienes esposa que alimentar, tú tienes un gasto mensual que solventar. Entonces tú tienes que tomar medidas. Tú dices, bueno, yo voy a reducir un poco la salida. Voy a reducir un poco la salida para disminuir el gasto. Pero el problema no es de gasto nada más. El problema fundamentalmente es de ingresos. Y a eso que tiene que aportar al gobierno con la reforma fiscal. Frankie, yo soy también, estoy igual con usted, que apoyé la reforma, aunque no estaba de acuerdo con lo que tiene que ver con la ampliación de la base impositiva, no estaba de acuerdo, pero sí estaba de acuerdo con la reforma. Ahora, el país se ha descrito aquí una situación difícil, porque el mismo presidente lo planteaba cuando retiró la reforma. Dijo, bueno, tenemos que abrocharnos los pantalones. Pero debe el gobierno primero, como el gobierno o los mecanismos del gobierno, ampliar lo que tiene que ver con la que es de 13.35. La presión tributaria. 14. ¿Cómo el gobierno lograría, por lo menos, o cuál usted entiende que sería la lógica del gobierno elevar, o el país elevar la presión tributaria para tener holgura, para hacer una serie de cosas que se necesitan? Pero es que efectivamente, cuando tú haces una reforma fiscal, pero ¿cuánto usted entiende que sería lógico? 17, porque el promedio es de un 20 y pico. De 20 y pico. No, estamos hablando 22. Estamos hablando entre 18 y 20. Esa es más o menos la media. Yo entiendo que nosotros con 3.5% que aumentemos la presión fiscal, nosotros estaríamos en una buena posición. Exacto. Porque ese es el déficit.
Ese es más o menos el déficit. Ese es el déficit. De tres y tanto. Entonces, si tú logras recaudar lo mismo que tienes de déficit, tú estás resolviendo el problema del equilibrio fiscal y de la sostenibilidad Pero, fiscal. Lo que tú no puedes, o lo que tú tienes que asegurar es que eso no sea un año. Pero o sea, Que eso sea sistemático, que sea permanente. Sí, pero... Y además, te voy a decir una cosa, yo no quiero aumentar la presión fiscal en 3.5 de hoy para mañana. Eso es un proceso. Vamos a aumentarla un punto porcentual anual. Anual, sí, estaría bien. Yo estoy, así tú no presionas de todo. Y así tú no presionas. Sectores. Porque esa es otra cosa de la narrativa. Es que se entendió como que todo iba a ocurrir mañana. De un brinco. No. Todas las reformas tienen un proceso de madurez en términos de lo que es su implementación, porque uno de los temas que hay que resolver aquí, y eso lo hemos tenido en sesiones de trabajo con economistas, es que el sistema tributario de la República Dominicana es un sistema tributario que está demasiado atomizado. Hay demasiadas leyes que mandan a que tú le des a determinados sectores un porcentaje de lo que es la canasta del presupuesto. Y eso no lo aguanta nadie. Entonces tú tienes que resolver. Y eso que no se cumplen algunas de esas leyes especiales. Y muchas no se cumplen. Por ejemplo, el del 5% a salud no se cumple. El 3% a la Suprema Corte de Justicia no se cumple. A los ayuntamientos. El 10% a la UAS tampoco. A la UAS. El 10% de los ayuntamientos. Si se cumplieran todas esas leyes, no quedara un peso. No. Sí, lo que pasa es que hubo... Franklin, miren, una de las cosas que yo creo que tuvo también la reforma es que la clase media, que siempre generalmente es la que más paga, entendía que de una manera u otra le iba a dar más directa, y es cierto. Entonces, ¿cómo te entiendes que el gobierno debe hacer una reforma donde la clase media en un momento salga airoso? No que no salga ileso, sino salga menos afectada. Una reforma, por ejemplo, ¿usted cree que reducir el gasto, que los que pagan más, los que ganan más paguen más? ¿Cómo te entiendes que debe ser una reforma que si el presidente la plantea en mayo, más o menos? Mira, yo pueda pasar. Que pueda pasar. Yo ahí me voy por lo que plantea Warren Buffett. Hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Hay que cobrarle más impuestos. El lío es que Luis no come cuento con los ricos. Pero Luis es ñoño con los ricos y no lo quiere maltratar a ninguno. Es que él es rico. Pero una cosa es lo que Luis, el presidente de la República, puede estar pensando, y otra vez lo que él está obligado a hacer en función de su país, porque la oligarquía no es el país. Exacto. El país son fundamentalmente los pobres de la República Dominicana, y para tú mejorar la calidad de vida de la gente pobre, tienes que tener recursos. Entonces los ricos deberían pagar, y hay mecanismos de cómo cobrarle más a los ricos. Tú sabías que la mayor evasión está en ese nivel. Pero yo les voy a poner otro tema a ustedes para que ustedes entiendan y dándole medianamente respuesta a lo que tú preguntas. Señores, ¿usted ha visto el parque vehicular de la República Dominicana? Mamacita, solo en motocicleta hay 3 millones. No me voy ahí. No. Sobre ese. No me voy ahí. Vete a los vehículos de alta gama. ¿Ustedes creen que es posible que un vehículo de alta gama pague 3,000 pesos y ese vehículo cuesta medio millón de dólares? Así es. No, claro que no. Claro que no. No es justo. Entonces, cosas como esa, tú puedes incrementarla de una manera significativa y que te va a generar recursos y no va a ser odioso para la población. Claro que no. No es justo que el mío del año 85 pague 1,500. Porque yo creo una cosa, Gilbert, que socialmente creo que ha sido la reforma que más la gente entendía que debía hacer el pueblo. Pero el alcance de la reforma fiscal que el gobierno retiró. La gente está de acuerdo. La gente está de acuerdo. Ese fue el alcance. Fue la forma como Luis la sometió. Y sobre todo lo que tiene que ver con la ampliación de la base impositiva, la ampliación de la base impositiva, ¿no? Pero mira, nosotros tenemos una propuesta que la discutimos con el ministro de Hacienda, no nosotros, digo un equipo alrededor del senador Antonio Tavera, y coincidimos en la mayoría de las cosas. Y no era tan grave el tema de la base imponible y los artículos que se iban a introducir, si no era tan grave. Y lo que pasa es que nosotros vivimos del consumo. Más del 60% de lo que nosotros recaudamos está en el tema del ITEVI, claro. En el tema del consumo. Pero te voy a poner algo más. El tema de que Gilbert es rico. Gilbert tiene una empresa mediana. Te está diciendo la verdad, ¿eh? Sí. Que Dios te oiga. Yo soy pobre. Tú y yo somos pobres. Es así que usted lo acaba de decir. Sí. Pero ¿qué pasa? Tú y yo, él paga 27% de impuestos sobre la renta, igual que tú y que yo. Sí. No puede ser. Eso no debería ser. No puede ser. Entonces tú tienes que someter una reforma fiscal que sea progresiva, que en la medida en que tú ganas más,
pagues más. Más, es cierto. No que tú ganas más y pagamos igual los dos como si ganáramos Y igual. que completar ese 3% para reducir el déficit sea a 3 o 4 años. Óyeme, esa reforma es a 10 años que tú tienes que hacerla. Pero Franklin, Ninguna reforma puede ser en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni siquiera en un periodo de Paulatina. gobierno. Pero yo le voy a poner a ustedes el tema. El presidente dice hambre cero al 2028. Sí. Y el presidente dice duplicar la economía, el tamaño de la economía al 2036. Eso no se hace sin reformas estructurales. Eso no se hace sin recursos. Eso no se hace sin reforma fiscal. Cero hambre de aquí al 28. El otro tema. Difícil. El otro tema que tiene que ver con lo que hablaba al inicio de las leyes que se iban a eliminar. Las especiales. Señores, el gasto tributario. Si la cantidad de recursos, ahora mismo creo que anda por los 383 mil millones de pesos de gasto tributario. Si recursos que el gobierno no recibe, aunque una parte de eso tiene que ver con exención en temas de ITEVI. Exacto. Pero ponle la mitad. Ponle la mitad de eso, ponle 160 mil millones, 180 mil millones. Reducirlo a un 50%. Reducirlo a un 50%, que es casi la mitad del déficit. Por ejemplo, Franklin. Sí, porque el déficit estamos hablando de 300 mil. Exactamente. Por ejemplo, Franklin. Porque yo a veces pienso como que el gobierno no entiende la situación que tiene su propio gobierno. Por ejemplo, el presidente no entiende a veces. ¿Cómo tú utilizas una medida populista para diciembre de entregar 4.500 millones de pesos en bonos? Tú no resolviste nada. Pero no solamente eso. Ningún problema resolviste. No estamos El en crisis. el tema ¿De peor. dónde salieron esos cuartos? Dime, y tú tienes una obra que es del metro paralizada. Tú tienes un ferrocarril en Santiago que no tiene dinero. Tú tienes una obra aquí en la autopista Duarte. La ciudad de la salud. Tú tienes también ahí lo que está haciendo en la República de Colombia. Óyeme, República de Colombia. ¿Cómo tú, por complacer de un tema populista, dar 4.500 millones de pesos para tirarlo? Cojan cuarto. Hermano, así no. Eso no se puede. Yo en esa parte no estoy tan de acuerdo, porque tú tienes una población pobre. Sí, pero que gana en promedio 10 mil pesos. Ajá. Entonces, eso no le da para que puedan celebrar en diciembre. Pero si tú me dices a mí, ¿qué porcentaje es eso del presupuesto? Eso es... Sí. ¿Tú sabes dónde está el problema mayor? El problema mayor. Sí. ¿Tú sabes lo que es celebrar que un banco vendió 17 mil millones de pesos en vehículos nuevos en una feria? ¿Y tú sabes quién que se beneficia de eso? ¿Quién? El mercado exterior. Porque aquí no se hacen vehículos. Sí, pero ese dinero no sale del Estado. Ese dinero sale del sector privado y la clase media pero lo que va a coger eso prestado. Pero lo que te quiero decir... Yo te estoy hablando, tiene dinero del Estado en gasto superfluo. Sí, no necesario. Sí, pero esos 4.500 millones de bonos... Coge mil millones, ¿por qué no coge 1.000 millones? Sí. Y deja 3.500 millones ahí para tu problema de gastos. Tú dices darle menos, darle Porque menos. tú, aparte de eso, Franklin, tú tienes un plan del gabinete social que se llama Supérate, que es esto lo otro, que tú lo das los 4 años enteros, todo el tiempo. No, aquí, bueno, eso es parte de las distorsiones que tenemos que resolver. Coño, pero que tiene no puede ser posible. Que viene por el lado del gasto, porque Sí. tú no puedes tener esa cantidad de programas sociales, y además los programas sociales no son eternos, aquí son eternos. Aquí son eternos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles programas sociales usted tiene que cumplir su ciclo ya y deben eliminarse? Mira, es que yo no te puedo decir eso y no te lo puedo decir porque obviamente eso tiene que ver con la administración. Si yo tuviera los datos, yo te dijera. Bueno, ¿Cuántos se han beneficiado de cada uno? Sí. Yo lo que te digo es que al final de cuentas, nosotros, este año 2025 debe ser un año de trabajo porque es el único que queda realmente. El año anterior, el medio electoral. Sí. Campaña. 2026 campaña. Y el que viene también ya campaña. Sí, este es el año del trabajo. Así es. Por eso yo digo, Y este es el año de la reforma, del sustento. de la reforma fiscal, lograr la sostenibilidad, la consolidación. seguir creciendo económicamente, impulsar la micro, pequeña y mediana empresa, que lo que te quería decir es que en vez de 17 mil millones en vehículos, dáselo para las industrias, la pequeña y mediana industria. Bueno, Franklin, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Este tiempo pasó rápido, porque hablando bueno, el tiempo me pasa rápido. Gracias, Franklin. Gracias a ustedes. Súbelo, baby.
la opción de la tarde, para que el